Ok, podemos iniciar. Buenas noches, estamos reunidos para presentar el trabajo de diagnóstico organizacional del curso Acción Psicosocial y Trabajo, grupo 229. En este momento nos encontramos reunidos Viviana Marcela Gómez Puentes, Salomé Martínez Silva, Cioley Riascos, Luis Alberto Briceño. Entonces, este trabajo se hizo con el fin de implementar eh, una encuesta para hacer un diagnóstico de salud mental positivo, ocupacional y bienestar general. Entonces, para eso se utilizaron dos herramientas que fueron el cuestionario de salud mental positivo ocupacional y el cuestionario de bienestar laboral general. Entonces, este se realizó a la empresa Aroca Aristizábal Limitada, donde ellos lo que hacen es brindar asesoría para venta de seguros. Es una estructura funcional pequeña, pero es una empresa que lleva 45 años en el servicio. Lo que ellos hacen es darle orientación a las personas para, un ejemplo, requieren seguros para las personas, entonces ellos cotizan con varias empresas y le sacan la que mejor le da aseguramiento para sus necesidades y pues mejor costo. Entonces, en este momento tienen una modalidad de trabajo semipresencial donde tienen teletrabajo 3 días a la semana y 2 días dentro de la empresa. Listo, muchas gracias, Víctor. Bueno, cordial saludo para todos en esta actividad. Pues como ya lo mencionó el compañero Víctor, tuvimos la oportunidad de tener la experiencia de aplicar dos cuestionarios en el ámbito organizacional. Voy a hablar de la cuestionario SMPO 40, salud mental positiva ocupacional. Antes de hablar un poco de los resultados, quería hacer una introducción sobre qué es lo que este instrumento nos ayuda a medir. Este nos ayuda, pues como su nombre lo indica, a medir la salud mental positiva en el ámbito laboral. Es decir, no solo la ausencia de patología psicológica, sino los aspectos positivos del bienestar psicológico que la persona experimenta en su trabajo. ¿Ya? Este modelo teórico detrás del SMPO considera perspectivas del positivismo psicológico, la psicología ecológica y los factores psicosociales del entorno laboral. Y esto, digamos que esta herramienta lo que hace es, se estructura en torno a 5 dimensiones o componentes, las cuales son una, pues la dimensión cognitiva, la dimensión socioafectiva, la dimensión comportamental, la dimensión espiritual y la dimensión de salud positiva. Entonces, a continuación, pues vamos a hablar un poco de los resultados que obtuvimos. Como ya el compañero lo mencionó, lo aplicamos con 4 trabajadores. Entonces, le doy paso a la compañera Salomé. Listo. Okay. Bueno, en cuanto al cuestionario, el puntaje global fue alto, lo que indica que los trabajadores mantienen una buena salud mental positiva ocupacional y está caracterizada por emociones positivas, sentido de propósito, buena relación laboral y estrategias adecuadas para afrontar las demandas del trabajo. Digamos que en el análisis por dimensiones, la cognitiva mostró claridad mental y capacidad de autorregulación, la socioafectiva evidenció compañerismo, comunicación también y apoyo entre los compañeros, la comportamental resaltó la proactividad y el compromiso con las tareas, y la espiritual reflejó un fuerte sentido de propósito y significado en el trabajo. Digamos que en términos generales el diagnóstico del SMPO nos muestra que la organización tiene una base sólida de bienestar psicológico y emocional, lo que representa una fortaleza para la productividad y el clima organizacional. Sin embargo, también es importante no descuidar este resultado para mantener un nivel alto de salud que requiere acciones continuas de promoción del bienestar como espacios de autocuidado, acompañamiento psicológico preventivo y refuerzo del liderazgo positivo. Gracias.
Bueno, compañera Salomé, muchas gracias. Entonces, ya la compañera nos pudo hablar un poco del promedio que tuvimos, de la desviación estándar, el puntaje mínimo y el máximo, lo cual, pues como ya dijo, indica una dispersión baja de los resultados individuales. En términos generales, pudimos ver por dimensión cada uno de esos niveles que en general estuvieron muy positivos, como ya lo indicaba la compañera, y aquí lo podemos ver en el software. En la parte cognitiva tuvo pues un alto resultado, reflejó una excelente capacidad grupal. Creo que eso es valioso para el trabajo en equipo que debe haber en una empresa. Y pues en la parte socioafectiva también se ve que hay buenas habilidades interpersonales también, quizás propias de la labor que ellos hacen, ¿no? Porque pues son vendedores o están relacionados con la venta de seguros, lo cual pues sí requiere que tengan como una muy buena inteligencia emocional social. Eh, Así que pues que tengan estos resultados pues es muy importante para la compañía. Y en la parte comportamental, igualmente también nos habla de que pues son muy proactivos, muy adaptativos. Yo creo que es todo lo que, digamos, en el caso de una psicóloga organizacional o una persona de reclutamiento va a buscar personal que se vaya a dedicar a este ámbito, ¿ya? Y bueno, en términos generales, pues sí sugiere pues una buena salud positiva. Aquí ya podemos ver el promedio, que es bastante alto, la desviación estándar y pues los mínimos y los máximos que nos indican pues puntajes muy adecuados según lo que estamos midiendo. Y listo, bueno, entonces yo por aquí entonces le doy la palabra a mi compañero Víctor nuevamente. Bueno, el siguiente cuadro, el QBLG, es un cuestionario de bienestar laboral general. Entonces, él está separado como en tres grandes grupos. Factor de bienestar psicosocial, factor de efectos colaterales y bienestar laboral general, lo cual tiene unas dimensiones que se dividen de la siguiente forma: afectos, competencias, expectativas, somatización, desgaste, alineación, bienestar psicosocial, efectos colaterales, bienestar laboral general. Sí, De acuerdo al bienestar general, tenemos en la escala de afectos que indica predominio de afectos positivos del trabajador. También tenemos tenemos también la escala de expectativas, sugiere altas expectativas laborales. Tenemos que percibe muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Bueno, tenemos en la dimensión media, el mínimo puntaje fue medio, con 5.9 de aspectos, en las competencias de 5,7, en expectativas de 6,5, en somatización de 3.6, de desgastes 4.1, de alineación 2.8, de bienestar psicosocial 6,5, de efectos colaterales 3.5 y bienestar general 5.0, con una totalidad de media.
Luis. En resultados generales, el resultado de análisis del cuestionario de bienestar laboral general nos permitió evaluar el grado de satisfacción, motivación, equilibrio emocional y ajuste psicosocial de los trabajadores dentro del entorno laboral, considerando tanto los factores positivos que están relacionados en los afectos, las competencias, las expectativas y el bienestar psicosocial, como también los aspectos negativos o de riesgo que tienen que ver con la somatización, el desgaste, la alineación y los efectos colaterales. Este instrumento, como se había dicho, fue aplicado a los 4 empleados y se obtuvieron pues unos resultados globales y por escala. Tenemos que en la escala de afectos, con un rango entre 5.9 y 7, se ubicó al 100% de los participantes en este nivel, que fue bastante alto. Esto refleja un clima emocional positivo, caracterizado por sentimientos de satisfacción, entusiasmo y agrado hacia los labores que desempeñan, lo que favorece la permanencia y la motivación en el puesto que ocupan dentro de la empresa. Por otra parte, tenemos que la escala de competencias, con una media de 6.4, evidencia un alto rango que se perciben las habilidades y capacidades que tienen los empleados para cumplir sus funciones. Tenemos que en la escala de expectativas, la media fue de 6.5, también se ubicó en el 100% de estos trabajadores, lo que indica un optimismo y proyección hacia el futuro dentro de la organización, lo que demuestra una confianza en las oportunidades de desarrollo, con reconocimiento y estabilidad laboral. En la escala de somatización, este sí fue un puntaje algo bajo, lo cual nos presenta un moderado síntomas relacionados con el estrés, como cansancio, como molestias, como dolor en el cuerpo. Aunque no es preocupante, sí podría reflejar cargas laborales o demandas emocionales puntuales para la entidad. Tenemos que en la escala de desgaste, que tuvo una medida de 4.11, que igual representa un puntaje bajo, nos evidencia diferencias individuales en la percepción del agotamiento físico o emocional, siendo necesario fortalecer estrategias de autocuidado, equilibrio, entre lo que tiene que ver entre la vida del personal y las actividades dentro del trabajo. Tenemos que la escala de alineación también con un puntaje bajo, lo que nos muestra niveles reducidos de identificación o sentido de pertenencia organizacional en algunos trabajadores, no en todos los 4, pero sí en algunos, lo cual podría repercutir en cohesión del grupo y en el comportamiento dentro de la empresa. El bienestar psicosocial sí fue con niveles altos, lo que confirma que los trabajadores experimentan buenas relaciones interpersonales, lo cual se vio reflejada en la primera encuesta que se le realizó, lo que permite evidenciar una comunicación afectiva y una estabilidad emocional, lo que constituye un factor protector frente a la aparición de riesgos psicosociales. Tenemos que los efectos colaterales fue bastante bajo. Se interpreta como la presencia moderada de consecuencias derivadas de las exigencias laborales, que se ven reflejadas de pronto en la tensión o en la fatiga, pero sin un impacto significativo con el bienestar general de los trabajadores. Y por último tenemos el bienestar laboral general, que fue entre 5.2, es decir, algo medio, que en términos generales nos representa que los trabajadores presentan un buen nivel de bienestar laboral,
se evidencia una satisfacción con su entorno de trabajo, sus competencias personales y las condiciones organizacionales, aunque se identifican áreas susceptibles de mejora en la alineación institucional y el manejo de desgaste. Por último, esta última prueba nos dice que pues con los trabajadores se recomienda actividades relacionadas con la promoción del bienestar y la salud mental, en la que se trabaja directamente con espacios de diálogo, acciones que fortalezcan el vínculo entre los trabajadores y la empresa, y actividades que contribuyan a consolidar un clima laboral saludable, productivo y emocionalmente que esté equilibrado con la empresa y los trabajadores. De esta forma, pues se podría potenciar el rendimiento y la calidad de vida entre el trabajador y la empresa. Ese es todo lo que de pronto nos dice esta última encuesta. Bueno, Luis, Bueno, muchas gracias por tu intervención. Sí, gracias. Víctor. Yo quisiera aportar también algo dentro del análisis percibido, es que dentro de la parte que la calificación que fue somatización, desgaste y alineación, tiene que ver mucho la parte de teletrabajo. ¿Por qué? Porque hay empresas como esta que considera que teletrabajo solamente es darle un portátil que pueda tener internet y pueda tener condiciones con los software y todo lo demás para trabajar, pero no se hace una evaluación del entorno de trabajo en casa. Entonces, por lo cual se está viendo reflejado dentro de las condiciones del desgaste y la somatización. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, ya hablamos pues un poco sobre los resultados obtenidos, que en términos generales pues lo que pudimos evidenciar es que fueron muy positivos en ambas herramientas, si bien sí hay cosas en las que hay que trabajar, como lo que acaba de mencionar el compañero Víctor y lo que decía el compañero Luis sobre el tema de la somatización, sobre el desgaste propio pues del trabajo y también del estrés que pueden manejar debido al teletrabajo y a lo que mencionaba el compañero Víctor. Entonces, pues para irse pues finalizando, creo pertinente que podamos hacer unas conclusiones grupales donde esta experiencia fue muy significativa. Bueno, personalmente, yo me dedico a trabajar en el área organizacional, entonces he estado un poco de cerca a lo que son las evaluaciones de bienestar, trabajo mucho con esa parte. Entonces, creo que es fundamental que las empresas y que nosotros como psicólogos o futuros psicólogos nos formemos en esta área, porque si vamos a trabajar en esto, es importante conocer muy bien cómo evaluar, ¿no? Cómo tomar medidas, cómo poder también direccionar a las empresas, porque hoy en día el talento humano, o sea, creo que siempre debió ser así, debe ser la prioridad en una empresa, porque si el factor humano, si los trabajadores están bien, si están conformes en sus empleos, van a cuidar más las empresas, van a cuidar más su trabajo y por ende van a ser más productivos. Entonces, sí considero que nos brindó herramientas en conocimiento y a la vez pudimos acercarnos un poco a esta parte donde podemos tener esas bases que necesitamos para atender a los trabajadores ya, de las empresas. Y bueno, eso sería, ya le doy paso a compañero, no sé, compañera Shirley, puede continuar con su conclusión. Bueno. Es muy importante estos dos instrumentos que se aplicaron porque así nos damos cuenta de cómo se sienten los trabajadores en cuanto a la mucha carga laboral, que muchas veces eso también los afecta. Y también mirando desde los aspectos, como se decía ahora, del desgaste y la somatización, eso también
desde nosotros como futuros psicólogos, mirar cómo vamos a implementar estrategias que los ayuden como a que sea como menos cargas y tomar como unas pausas activas en cuanto a los trabajadores. Bueno, Gracias. me parece muy importante el ejercicio que se hizo, primero en reconocer los dos formatos, porque nos da una buena información de recopilación y poder comprender los resultados de ellos. Lo segundo es de que dentro de la empresa tiene que haber políticas en el bienestar social. ¿Por qué? Porque es que se tiene considerado que solamente recursos humanos es el que contrata, pero se deja de, digamos, cuando se dice políticas, hay un presupuesto para poder hacer implementación de ciertas actividades, porque todo tiene un costo, necesariamente. Entonces, cuando tenemos las políticas, podemos ejecutar cualquier tipo de desarrollo de acuerdo a un plan de mejora que se pueda tener, pero cuando no hay recursos, y que generalmente pasa eso, digamos, yo he trabajado hasta en multinacionales y lo he visto. Entonces, eh, esa política es necesaria para poder implementar, digamos, aparte de tener esta información, podemos tener unos resultados, pero si no hay una implementación real, pues sería información, solamente sería una información de cómo estaría la empresa. Gracias. Bueno, yo estoy un poco muy de acuerdo con Víctor, mejor dicho, porque realmente sí, las empresas son quienes tienen como este poder y esta obligación y tienen que comprender que su mayor fortaleza no está solamente en los resultados económicos, sino en la salud mental y el bienestar de las personas que la conforman. Y una organización verdaderamente saludable es aquella que no solo busca prevenir los riesgos, sino que promueve activamente la salud mental positiva, además del equilibrio emocional y el sentido del propósito en el trabajo. Y digamos que después de analizar pues, los datos de esta fase y todo, es importante tener en cuenta que las empresas tienen que evolucionar hacia modelos más humanos, empáticos y participativos, donde el bienestar del trabajador sea un pilar central de la gestión organizacional. Y pues creo firmemente que las organizaciones del futuro serán aquellas que integren la psicología positiva ocupacional como parte de su cultura, entendiendo pues que cuidar la mente y las emociones de los trabajadores no es un gasto, sino una inversión sostenible y un compromiso de crecimiento real. Gracias. Gracias. Ya para concluir y con la aplicación de estos instrumentos, en este caso en la empresa Aroca Aristizábal y compañía, ya nos llama a nosotros como a profesionales de psicología en precisamente aplicar estos instrumentos en las empresas para las cuales vamos, si es llegado al caso y si es nuestra función, aplicar estos instrumentos, porque como se logró observar, se puede evidenciar sin necesidad de emitir de pronto un memorando o emitir notas o emitir documentos para evidenciar estos flagelos que pues, se podría decir tienen los trabajadores dentro de las instituciones y con los cuales se podrían evidenciar la dimensión cognitiva, socioafectiva, comportamental y espiritual de los trabajadores, lo cual permitiría significativamente precisamente que los empleadores tengan conocimiento sobre las falencias no estructurales, sino de talento humano que presentan dentro de su empresa. Gracias, Luis. Bueno, entonces ya con esto daríamos cierre a la actividad. Y bueno, muchas gracias entonces por la atención y quedamos así. Feliz y cordial noche. Muchas gracias. Hasta luego.